Esto es Cabildeo Digital. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Queda con ustedes Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando y les doy la bienvenida a Cabildeo TV, un canal que está en YouTube. En esta ocasión vamos a escuchar confesiones de un general. Se trata del general Freddy Versati, que ha escrito un libro que se llama Los Cuatro del Poder Oscuro del Entorno. Se supone que es del entorno de Evo Morales. Además, el libro tiene un subtítulo que dice: entérese quiénes secuestraron a Evo Morales y al proceso de cambio. General, le doy la bienvenida y el primer misterio a resolver es quiénes son esos cuatro del entorno oscuro que habrían secuestrado a Evo Morales y al proceso de cambio. Bueno, los cuatro del poder oscuro, el jefe era García Linera, el ex vicepresidente, y tenía como colaboradores incondicionales a Juan Ramón de la Quintana, Héctor Arce y a su hermano Raúl Linera. Cada uno tenía su área específica de operaciones. ¿Usted cree que conspiraron contra Evo Morales? Sí, conspiraron por 5 veces. Hicieron por 5 ocasiones, trataron de hacer un intento de sucesión constitucional provocado por un golpe interno dentro del MAS por esta gente que la armaba junto con la oposición. Y en esas intentonas, usted dice 5 intentos de golpe de Estado, estaban metidas las Fuerzas Armadas. Usted era comandante del Ejército 2006 hasta el 2008, entiendo. Sí, la primera intentona golpista actúan por tercera línea e inducen al general Wilfredo Vargas para que realice un golpe militar. Él con su gente hace contacto con unidades militares de Riberalta, Guayaramerín, la división de Riberalta. Él personalmente visita 2 divisiones permanentemente y en una reunión de Estado Mayor nos propone hasta cuándo sostenerlo a Evo Morales, en la cual el comandante de la Fuerza Aérea da su visto bueno de discutirlo. El comandante de la Armada Boliviana, él no quiso opinar y yo personalmente dije que iba a sostener a Evo Morales hasta las últimas consecuencias. En esta situación cayó el golpe militar que estaba armando el comandante en jefe y todos estos datos le di parte yo a Juan Ramón de la Quintana. Y Juan Ramón de la Quintana me dijo, no, estas son cositas así. Trató de bajarle el nivel para que Evo Morales no se entere de lo que estaba pasando y que por detrás podía haberse descubierto que estaban ellos. ¿Usted supone que detrás de esta conspiración estuvo Juan Ramón? Pero dígame por qué. En caso que hubiera sido Juan Ramón de la Quintana y me dan parte que hay un comandante que está conspirando, que ha hecho contacto con unidades, yo lo relevo de inmediato y lo mando a la cárcel. Pero él como si no haya pasado nada, lo dejó ahí. Y más bien, inmediatamente después me quisieron sacar del comandante de ejército. Y el Wilfredo Vargas con su ayudante hicieron unas denuncias que no correspondían de un tema de la fuerza de paz que tenemos en Haití, o en el Congo más bien. Y fue todo un problema porque querían sacarnos. Evo Morales, que confiaba en mi persona, me llamó a una reunión y le expliqué, y él me dijo, no se preocupe. Al día siguiente le dijo al comandante en jefe, continúan los problemas con Versati, se va todo el Estado-Mayor, se acabó el problema, porque todo estaba dirigido al golpe de Estado que querían proporcionar ellos. ¿Usted nunca llegó a decirle de estos movimientos a Evo Morales?
le insinuó, le dijo, está pasando esto. Porque usted tenía una relación estrecha con Morales. Así es, yo permanentemente he estado asesorando y básicamente mi salida al final es resultado de haber trabajado por el presidente Morales y por su estabilidad. En varias ocasiones, en una ocasión, por ejemplo, cuando empezaba el gobierno y había el problema de la autonomía, el entorno quería confrontación, entonces quería que no haya autonomía, lo que decían los cruceños, lo que traen los cruceños. Ellos querían protagonismo, que haya confrontación. El presidente me pregunta, general, ¿qué piensa usted? Haga lo contrario de su entorno, le he dicho, de lo que hizo su entorno. En otra ocasión, le doy parte al presidente en otra reunión de los movimientos de Juan Ramón de la Quintana en el Beni, que se reúne con narcotraficantes, con violentos, que se rodea de toda esta clase de gente. Entonces le digo, presidente, sáquelo fuera del exterior. Y le doy informaciones detalladas de una serie de eventos de Juan Ramón de la Quintana en el Beni. El presidente viaja a Centroamérica y el vicepresidente me llama. Ya Evo estaba siendo captado ya por el entorno y Linera me pregunta en el palacio donde asisto yo conjunto con Sergio Loaiza, que era el segundo del MAS, ¿qué es lo que le dijo al presidente? He tenido que detallarle todo a García Linera, de lo que le había dicho a Evo. Pero yo le decía a Evo para su estabilidad de Evo. Evo le contó al entorno que entonces terminé yo estando en la picota. Acabo de contarle todo a Linera, le dice ahora que pase Juan Ramón de la Quintana. Fue una trampa, fue una emboscada que me hizo Linera para terminar conmigo. Pero como todo lo que yo decía tenía fundamento y era real, le detallé con mi libreta caso por caso y cuando se oponía Juan Ramón decía que era mentira, le pedía llamar por teléfono a las personas involucradas. Al final tuvo que aceptar Linera que todo lo que decía era verdad. Dijo, la reunión se ha terminado, los dos han aportado al proceso y se salió con Juan Ramón riendo. Y como testigo tengo yo a Sergio Loaiza de toda esta sinvergüenzura y vil proceder de García Linera. General, usted fue senador por el MAS, usted es beniano por el Beni, después de haber sido comandante del ejército, después fue cónsul de Bolivia en Chile, y después apareció como el representante comercial en la Embajada de los Estados Unidos. Ya cuando lo mandan a Estados Unidos es evidente que ya lo mandan bien lejitos. Es evidente que usted perdió esta batalla de confianza. Usted pensaba que Evo Morales iba a creer en usted y que se iba a deshacer de Juan Ramón, pero es evidente que el vínculo entre Evo Morales y Juan Ramón era mucho más estrecho, tanto así que terminan destituyéndolo. Y a partir de ahí usted no tiene más contacto con Evo Morales, ¿o sí? Cuando usted lo sacan de la embajada en Washington. Bueno, cuando salgo de la embajada en Washington, Evo Morales me dice usted que voy a ir vamos a ir al Beni a trabajar. Yo me vine acá y no me comuniqué más con él. Sin embargo, después de que pasaron los eventos de noviembre del año pasado, yo le hice una nota al presidente indicándole de que era oportunidad de deshacerse de estas personas radicales. El presidente no me contestó. Entonces le mandé un segundo texto por WhatsApp indicándole de que me decepcionaba porque al final he comprobado que él es uno más del entorno radical, corrupto y violento. Textualmente así le digo en el WhatsApp que le mando a Evo Morales y ahí termina mi relación. Usted menciona a Juan Ramón vinculado al narcotráfico. Ya el 2012 la revista Bella lo denuncia junto a Jessica Jordan de haber visitado a un narco que vivía cómodamente en Santa Cruz, Maximiliano Dorado, que estaba siendo requerido por las autoridades de Brasil. Eso no queda en nada. Pero después hay una sucesión de acontecimientos, luego una ola de hechos probados porque caen con la droga en la mano de altos dirigentes del MAS traficando droga, en fin.
¿No le llamaba a usted la atención esto? ¿No le saltó la sospecha de que Evo Morales era la cabeza de un plan de narcotráfico para abastecer a Cuba y a Venezuela? Hay un general que se dice, lo denuncia otro militar que estuvo vinculado a la empresa comercial Lamia, que denuncia desde Estados Unidos que un general de la Fuerza Aérea lo encara a Evo Morales y le dice: usted está usando aviones de la Fuerza Aérea para llevar droga a Venezuela. Evo, para callarlo, le ofrece la comandancia de la Fuerza Aérea, pero antes de posesionarlo aparece muerto. Es decir, hay una tal cantidad de acontecimientos que apuntan a un régimen que convirtieron al Estado boliviano en un Estado al servicio del narcotráfico. ¿Qué dice usted de esto? En ese tema yo tengo que ser honesto, no he hecho mucha investigación ni pude observar una cosa de cerca, porque yo me mantuve de comando de ejército y después como senador. Sin embargo, lo que yo le puse al presidente fue del Beni, en que el hijo de un narcotraficante lo hizo candidato para ser alcalde de un pueblo, y que eso ha cantado, todo el mundo sabía. Entonces, para mí eso era muy, muy doloroso, mezclar el proceso de cambio con un narcotraficante como alcalde. Pero era un signo grave. Claro, él no era narcotraficante, pero su padre era conocido en todo el pueblo. Usted no prendió las alarmas y decir: estoy en un gobierno de narcos. ¿Nunca se cuestionó eso? La verdad es que no, Amalia. Tengo las mismas informaciones que tú tienes de la revista brasilera, de la información del comandante, del que iba a ser comandante de la Fuerza Aérea y que amaneció muerto, y traté de averiguar el tema en la cual todos están seguros de que sí fue asesinado, pero la familia no quiere hablar. Otro de los acontecimios interesantes durante el gobierno de Evo Morales fue el tratamiento a las Fuerzas Armadas. Después de que usted sale de comandante del ejército, pues las Fuerzas Armadas, los ascensos, tienen que ver con la lealtad al régimen más que con lo que dicen los estatutos de las Fuerzas Armadas, los méritos, en fin. Y luego el intento de sacar armas del ejército. ¿Usted sabe algo de esto? Sí, tengo varios datos e informaciones sí, relativo a ello. Por ejemplo... ¿Están en su libro? Sí, de que el Ministerio de Defensa realizó importaciones de armamento que al final el destino de ese armamento es desconocido. Ahí hay informaciones y datos yo de cuántos se importaron y cuántos se vendieron más que las que se importaron. Entonces, ¿el ministro de Defensa hacía contrabando o es que estaba trayendo armas para quién? Habría que preguntarse, por un lado. Por otro lado, el tema de armamento tiene alguna resonancia en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la extracción de armamento también del regimiento Tarapacá 3 de la mañana por Juan Ramón de la Quintana para llevar a Santa Cruz y armamento francotiradores. Entonces, hay muchos temas de armamento que podíamos estar hablando, Amalia. Y eso ya es terrorismo, abiertamente terrorismo. Usted dice, Juan Ramón quería sacar armamento de las Fuerzas Armadas del regimiento del Alto para llevarlo a Santa Cruz y entregarlo a francotiradores, no sé si civiles o militares, pero lo que usted dice es muy grave. Sí, y lo digo en el libro. Juan Ramón estaba sacando y yo había ordenado por radiograma de que ni un arma y munición sale sin mi autorización. Entonces, consecuencia de eso, el comandante del regimiento de Escuela Ingavi del Alto me llama a las 3 de la mañana y me dice: hay un camión que está sacando fusiles, cascos, pertrechos y fusiles francotiradores. Tengo ahí los datos en el libro. Y entonces yo le digo: no sale, ese camión, mándelo nuevamente al depósito. Llamo a Juan Ramón de la Quintana,
y le digo, si quieres sacar armamento del ejército, hazlo por conducto regular del Ministerio de Defensa y el comando en jefe, y le cuelgo el teléfono. Ese armamento estaba dirigido justamente una semana antes para llevar a Santa Cruz, cuando se iba a realizar el Cabildo de la Autonomía en diciembre. Y lo que se pretendía era ocasionar algunas muertes para ocasionar una confrontación entre el gobierno y Santa Cruz. Después hay otra denuncia de otro militar, Cardona, al que lo dieron por loco, que dice que Juan Ramón intentaba sacar armamento de la 8ª División para plantarlo, y parece que así fue, para plantarlo en el caso terrorismo. Usted habló con Cardona, se enteró de la denuncia. ¿Qué hay de cierto en esto? No, pero he investigado y la denuncia es cierta. La denuncia es cierta, y el coronel Cardona era el abogado de la división y el que por eso controlaba parte de los depósitos. Entonces el armamento que era decomisado y por temas jurídicos iba en depósito ahí a los depósitos de las Fuerzas Armadas, estaban a cargo de Cardona. Entonces él tenía potestad. Y previamente hace una reunión con Quintana y el comandante de división, y luego se presentan con Gabriela Montaño y el Raúl Linera y sacan armamento. Básicamente han retirado ya armamento, y con seguridad que ese armamento es el que han plantado para prueba en el caso del caso Rosa. ¿Usted fue consultado para cambiar el lema de las Fuerzas Armadas? De repente las Fuerzas Armadas bolivianas levanta la consigna del ELN, la consigna de Cuba, patria o muerte venceremos. Fue impactante oír a las Fuerzas Armadas de Bolivia, patria o muerte venceremos. ¿Usted estaba de acuerdo con esto? Ya, mira, cuando acuñaron ese tema, el comandante de ejército, yo dije, habrá que analizarlo. Evo Morales estaba en Santiago de Chile y de allá me llama, general, ¿cómo va a decir eso? Usted tiene que apoyar. He tenido que apoyarlo por instrucciones del presidente Morales. No era porque yo estaba de acuerdo, sino porque había una orden desde arriba. Sin embargo, nunca estuve de acuerdo con el lema, y yo dije, bueno, sí, cambiar el lema, habrá que poner el lema de los alteños, siempre de pie, nunca de rodillas. Por lo menos eso es lo que yo pensaba. Pero se aguantó. Sí. ¿Había descontento? ¿O claro, el régimen logró cambiar la mentalidad de los militares? No, Amalia. Siempre la cúpula, que era manipulada por el entorno, estaba a disposición del gobierno. Pero debajo de la cúpula, todas las Fuerzas Armadas nunca estuvo de acuerdo con las políticas del presidente Evo Morales. Al extremo, yo te voy a contar algo. Que dentro de del entorno palaciego, querían cambiar las Fuerzas Armadas, hacer algunas Fuerzas Armadas populares. Y trabajan en ese tema. Un suboficial hace una carta, inclusive está en mi libro ahí, al Ministerio de Defensa, denunciando. Evo Morales convoca a los suboficiales. Y los oficiales se aprovechan, en vez de apoyar el tema de fuerzas populares, tratan de ellos de hacer una fuerza armada igualitaria, y ahí es donde nace el problema de los oficiales y sargentos, no sé si te recuerdo. Pero básicamente después viene un comandante de ejército y comienza a hacer entrenamiento de los movimientos sociales dentro de los cuarteles para introducir los movimientos sociales como una cuarta fuerza de la Fuerza Armada y destruir la Fuerza Armada. Más bien que aparece el siguiente comandante de ejército, te voy a dar el nombre porque eso vale la pena mencionarlo, el general Ruff. El general Ruff corta todos los programas que había hecho el anterior comandante, y por esa razón el gobierno nunca le dio ni un cargo una vez que dejó el alto comando de ejército. Pero el general Ruff ha sido un hombre patriota dentro de las Fuerzas Armadas. Nos libró de las milicias, de los colectivos que ahora extraña Evo Morales. Exactamente, estuvieron en el programa y un comandante de ejército le dio acceso, comenzaron los entrenamientos y estuvo a su disposición. Ese mismo comandante de ejército asistió al 50 años de aniversario de la muerte de Che Guevara a rendirle homenaje. La traición más grande. Dentro de las Fuerzas Armadas
había un malestar que no se acabó cuando les cortaron la cabeza a los sargentos. No, Lo que usted me dice. Desde luego, siempre el malestar estuvo ahí presente. Y consecuencia es lo que pasa en noviembre, que los mandos inferiores presionan al mando superior para que pidan renuncia a Evo Morales, porque ya Evo Morales estaba en un gobierno que no era constitucional y estaba llevando al país al desastre. Cuando el general Calimán, que era un hombre de confianza, general de confianza de Evo Morales, le manda la sugerencia diciendo sería bueno que dé paso al costado, ¿qué cree que pasó? No, Calimán era ¿cómo te diría? Una persona dependiente 100% del gobierno, incondicional. Lo que pasó ahí es que todo el mando de arriba le presionó y no tuvo salida. No tuvo salida. Te voy a contar una anécdota, una parte de Calimán. Cuando él era comandante de ejército, dejó que Juan Ramón de la Quintana y un grupo de cubanos se hagan cargo de la inteligencia del ejército. Entonces, este grupo cubanos. Está en mi libro. Entonces, la inteligencia del ejército, que hace inteligencia para seguridad del Estado, dejó de hacer funciones y hacía inteligencia para seguimiento político y seguridad del gobierno. Se cambió. Entonces el gobierno y Calimán han incurrido en traición a la patria al entregar la inteligencia del ejército a una potencia extranjera. Inclusive en ese seguimiento, yo lo pongo en el libro, ordenan que se me haga seguimiento y me estuvieron haciendo seguimiento por un año porque ellos creían que yo estaba complotando. Yo no complotaba con nadie. ¿Cuál fue la gota de agua que rebalsó la relación suya con Evo Morales? Triunfó Juan Ramón Quintana. Yo creo que ingenuamente usted esperaba que Evo Morales rompa con Juan Ramón Quintana y me imagino que usted estuvo feliz cuando lo mandó de embajador a Cuba, pero en realidad era para proteger su imagen porque acá en el país ya la gente lo odiaba, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo destituyen a usted de la embajada en los Estados Unidos? No, son muchos accidentes, pero yo escribí una carta muy fuerte a Evo Morales, porque ya Juan Ramón Quintana al final hasta me atacó indicando que era informante de la embajada porque había dicho que yo no iba a intervenir en su momento a la autonomía, a no ser que asuman funciones del Estado como relaciones internacionales, seguridad, dije. Pero sin embargo, esa era una parte. La otra parte que ya en realidad, yo cantaba el himno nacional todos los días y hacía respetar el reglamento, las leyes, y de repente no respetar una constitución en la que yo cuando era senador la aprobé, no respetarla. Entonces para mí era muy, muy incómodo, Amalia. Entonces yo escribí una carta muy fuerte, pero básicamente fueron todos estos antecedentes que yo sabía que la carta lo único que iba a ocasionar era mi destitución. Pero yo le digo ahí, si me destituyen no hay problema, soy todavía joven y seguiré trabajando, le digo. Entonces, evidentemente al día siguiente me destituye, sin embargo, el ministro Choquehuanca la mantuvo ahí un tiempito más porque Choquehuanca sabía mi lealtad al proceso de cambio y mi enemistad con el entorno radical, corrupto, terrorista. Entonces me mantiene un tiempo, pero hay el cambio de Choquehuanca, inmediatamente me destituye el siguiente canciller, un canciller alcohólico. No sé si te recuerdas el que lo sigue, el que se hace cargo de la Ministerio de Relaciones en vez de Choquehuanca. Recuérdeme, ¿está hablando de Pari? No, del anterior, bueno, no recuerdo el nombre ahora. ¿A usted lo destituyen por la carta? Porque usted le manda la carta sabiendo que lo iban a destituir. Usted era agregado comercial en la Embajada de los Estados Unidos. Claro, me destituyen por la carta, pero hay un compás todavía porque el ministro Choquehuanca no me destituye. Yo a Choquehuanca le reconozco muchas cualidades, pero no así su entorno. ¿Pero por qué? ¿Qué lo motiva a usted a escribir una carta en ese tono? Porque ya para mí ya no era vida.
ver que en el gobierno no respetan la Constitución, que en el gobierno hay terrorismo, que en el gobierno hay tal cosa, que en el gobierno van contra los... es un gobierno que se dice ser indígena y va contra los indígenas, que en el gobierno se dice ser defensa de la madre tierra y va contra la madre tierra. O sea, un conjunto de temas que ya no llena mi expectativa. Me siento incómodo y como una persona sucia dentro de ese proceso de no decir nada. Entonces yo prefiero dar un paso al costado. Ahora usted da un paso al costado. Su último mensaje es en medio de los acontecimientos de noviembre, cuando Evo Morales renuncia. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué conclusión sacó? No sacó ni una conclusión, sino una forma de alivio de que el país se haya librado de un gobierno dictatorial, un gobierno absolutista que no permitía ni siquiera dentro del MAS que alguien hable, peor de la oposición, que solamente lo que decía Morales y Linera era la ley. Entonces, peor que un reinado, que un rey todopoderoso ahí que tiene el control total de un país, ¿no? Entonces, para mí no me sentía yo identificado, y lo expresaba a todos los ministros de que no estaba de acuerdo. El ministro Choquehuanca ha sido portavoz de mi reclamo al presidente, decirle que no estoy de acuerdo con la repostulación. ¿Hubo golpe de Estado? ¿Sabe que hay la teoría que esgrime Evo Morales y dice el 10 de noviembre hubo un golpe de Estado, por eso Evo Morales renunció? A ver, usted que es militar y usted que sabe la historia del país y de los más de 100 golpes de Estado que se han producido en nuestro país, ¿eso fue golpe de Estado? No, mal, de ninguna razón. Y más bien, yo creo que en mi libro va a haber un poco de desacuerdo con lo que escribo yo. Yo justifico plenamente el pedido que hacen, porque es un pedido que hacen. La renuncia de Evo Morales no es un golpe, porque ya el gobierno de Evo Morales era inconstitucional. La tercera reelección ya no correspondía, es contra la Constitución, o sea que ya estaba inconstitucionalmente. Y las Fuerzas Armadas, si tú revisas su misión constitucional, es velar por la aplicación constitucional del gobierno y que la condición política del Estado se rija este país. Entonces, la Fuerza Armada es la única institución que tiene en la Constitución esa potestad de hacer prevalecer la Constitución en el país. Entonces, la Constitución tiene toda la potestad y la tiene ahora. Si el gobierno de Yanine no aplica la Constitución, tiene que pedirla, si no es por esa vía, por otra vía, pero sin que sea un golpe de Estado, sin uso de la fuerza, simplemente pedírsela, porque la Fuerza Armada tiene la potestad de pedir, de hacer prevalecer la condición política del Estado en todos los niveles. Inclusive, mire, yo pongo ahí en mi libro un artículo del Tribunal Electoral, donde el Tribunal Electoral hace su listita ahí de condiciones para ser candidato. Pero la condición política del Estado es mucho más que esa listita. Por ejemplo, ahí hablamos de gente terrorista, de gente asesina, y no está en esa listita todas esas cosas. Entonces, un terrorista puede ser candidato y puede ser presidente. Entonces, las Fuerzas Armadas están en condiciones de pedir la renuncia del presidente del Tribunal Electoral, porque no está cumpliendo la constitución política del Estado. Y es lo mismo que ha pasado con Evo Morales. ¿Cómo ve el próximo gobierno, sea cual fuere el próximo gobierno? Es complicado, Amalia, porque el sistema de votación, especialmente para la elección de diputados y senadores, está distorsionada. Entonces van a haber más senadores con gente que no tiene muchos votos y que pueden ser de partidos radicales. Yo en mi libro doy un ejemplo de Pando, donde con 3.000 votos vos puedes sacar un diputado. Y en una ciudad grande como La Paz o Cochabamba necesita 114.000, 130.000 votos. Entonces, un solo senador, la totalidad de los votos en Pando no elige un senador en La Paz. Sin embargo, ellos tienen 5 senadores y 5 diputados y 4 senadores. Entonces, es una distorsión total, discúlpame, que en algún momento habrá que recomponer todo eso. ¿Cree que el MAS vuelva?
En la actual ¿Cree que Evo Morales vuelva? No, Evo Morales ni su entorno radical, corrupto y terrorista no van a volver. El MAS puede volver, pero tiene que hacerse una reingeniería y adaptarse a los parámetros constitucionales, adaptarse a los sistemas de normas de convivencia y libertad, adaptarse a la democracia. En esas condiciones puede volver, pero ya con un partido como cualquier otro. General, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias y espero que su libro tenga mucho éxito. Será hasta la próxima. Muy amable. Gracias, amable, por la convocatoria. Bueno, a todos los amigos de Cabildeo Digital, de Cabildeo TV, les agradecemos por haber visto esta entrevista que, como usted ha oído, tiene ribetes muy interesantes de revelación, de constatación de las denuncias que estaban flotando en el aire, pero que ahora un general que fue parte del proceso de gobierno de Evo Morales, pues puede dar fe de que efectivamente se produjeron como esto, la intención de crear milicias paralelas a las Fuerzas Armadas. Me despido de ustedes. Será hasta cualquier otro informe especial. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.